1:50, bienvenidos a este espacio de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Hoy vamos a hablar de la indemnización a las víctimas. Pero antes quiero recordarles nuestra línea telefónica 441-2100 para que se comuniquen con nosotros, nos cuenten cuáles son las inquietudes frente a la ley y también, si tienen alguna, sobre el tema que vamos a desarrollar hoy. Para eso tenemos como invitados a Marta Cecilia González, ella es profesional en reparaciones individuales de la unidad de víctimas en Antioquia, y tenemos también a Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros. Gracias a los dos por estar con nosotros. Gracias. ¿Y qué tal si empezamos entonces a desarrollar este tema y es cuáles son esos criterios que se tienen para la indemnización por vía administrativa, Marta? La indemnización por vía administrativa es un derecho que tienen las víctimas del conflicto armado y que hace parte de su proceso de reparación integral. Es un dinero, es un monto en dinero establecido ya en la ley para cada tipo de delito que las personas pueden invertir en lo que ellas quieran. Nosotros esperamos que sea para el mejoramiento de su vida y tenemos un programa de acompañamiento a la inversión adecuada de esos recursos que vayan a recibir. Bueno, Marta y Gerardo, yo sé que, digamos, ustedes que trabajan tanto y tan de cerca con las víctimas, también han hecho un trabajo, digamos, educativo, si lo podemos llamar de alguna manera, y es empezar a cambiar esos términos. Es la indemnización, es la carta cheque, por ejemplo, y no es que me van a pagar a mi hijo, Gerardo. Digamos que eso también hace parte de ese trabajo que se tiene que hacer desde el Estado y desde la implementación de las víctimas, que las víctimas entiendan cuál es la condición que tienen. Sí, realmente hace parte de una reparación integral, que no es solamente un cheque o una compensación económica, sino que tiene que ver también con que haya justicia, con que haya verdad, con que haya garantías de no repetición de los hechos. Es el derecho a la paz, en últimas, de un país, y que esas personas que fueron afectadas por el conflicto sean reconocidas, y les sean reconocidas en justicia, en dinero también, en verdad, en que los hechos que causaron la victimización no queden en la impunidad. Bueno, 441-2100 es nuestra línea telefónica para las inquietudes que ustedes tengan. Recuerden que nosotros internamente tenemos la posibilidad de revisar cómo está, digamos, el caso de cada persona que pueda llamarnos. Vamos a hablar de estos montos. ¿Cuáles son los montos que están establecidos? ¿Cómo se determina esto desde la ley, Marta? Bueno, los montos están establecidos en el decreto 4800 que reguló la ley 1448 de 2011. Para los delitos de homicidio y desaparición forzada, para los familiares de las víctimas, tienen derecho a recibir 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sí. Lo mismo para el caso de las torturas. Para los casos de lesiones personales con incapacidad permanente. Sí. Las lesiones personales sin incapacidad permanente, para delitos contra la libertad sexual, delitos de tortura, de amenazas, tienen derecho a recibir 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y para el desplazamiento forzado hay dos montos, uno de 27 salarios mínimos y otro de 17. Si quieres, pues explicamos un poquito eso. Bueno, más adelante lo explicamos, quedamos pendientes con eso porque tenemos una llamada telefónica en este momento y tenemos a Lucila. Lucila, muy buenas tardes, ¿qué inquietud tiene a esta hora? Muy buenas tardes, niña. Sí, señora. Mire, lo que pasa es que yo ya he hecho el papeleo por parte, pues fue por homicidio. Yo ya entregué los papeles, por primera vez me lo negaron, hace como 2 años más o menos me lo negaron, por hacía falta unas pruebas. Yo ya entregué todos los papeles de las pruebas, me dijeron que ya estaban los papeles todos en Bogotá. En este momento, allá me dicen cuando llamo a Bogotá que es que yo estoy por una ley 1290 y que no me cubre la 1290 y no que debe ser por la 1448, pero entonces yo ya he entregado los papeles, me dicen que tengo que volver nuevamente a declarar. Yo ya hice una revocatoria el año pasado en octubre, entregué nuevamente papeles, me dicen que no, que debo esperar. Puse una tutela para que me hicieran la respuesta sobre esa revocatoria. La tutela me llegó y me dijeron que ya estaba, que tenía que esperar allá que me entregaran a máximo 20 días. Ya llevo un mes de que me llegó la orden de la tutela para que me respondieran. Esta es la hora que no sé qué hacer, si debo volver a declarar o qué hago. Bueno, Gerardo tiene un dato para doña Lucila y si Marta quiere agregar algo, estamos pendientes entonces de eso, Gerardo. Sí, aquí internamente nos están informando que efectivamente la señora Lucila no había sido incluida inicialmente. Ella presentó un recurso de reposición, como nos contaba ahí, como ya nos lo dijo, y presentó un derecho de petición que ya fue resuelto.
Por lo que entendemos, lo que dice la misma señora Lucila es que falta que le llamen para informarle. Viene del decreto anterior, que es del 1290, hasta el 2010 se llenaron esas solicitudes cuando existía acción social. Ya estaremos entonces a la espera de que la llamen desde la unidad de víctimas para concretar si se va a pagar esa indemnización o no. No sé si Marta quiere agregar algo sobre eso. Sí, yo creo que es muy importante que las personas entiendan que no necesariamente porque hagan la solicitud van a quedar incluidas en el registro único de víctimas. No estamos diciendo, doña Lucila, que no sea una víctima, que no haya ocurrido el homicidio, pero lo que se está diciendo es que no hace parte del conflicto armado. Probablemente se le ha dicho que sea de delincuencia común y a veces es muy difícil esa separación en Colombia. Pero lo que acaba de explicar Gerardo es muy importante. Tiene que esperar a que le notifiquen esa resolución de inclusión o no en el registro único de víctimas. Ese es el primer paso. Si no está incluida, no va a recibir los otros derechos a la reparación integral que podría tener. Bueno, la reparación integral también es importante decirle a nuestros televidentes, que como lo mencionaba Gerardo, que contiene una serie de garantías, pero también ustedes están pendientes mediante asesorías desde la unidad, Marta, de que el dinero que ellos reciben sea invertido en unos programas específicos con el fin de que ese dinero eventualmente no se vaya a desperdiciar, porque a veces son sumas un poco altas. Entonces, en ese sentido también hay una asesoría para ellos. Sigamos hablando de los montos. ¿Cómo los podemos diferenciar, digamos, de una manera muy clara para nuestros televidentes? Bueno, nosotros hacemos ese acompañamiento, se llama acompañamiento a la inversión adecuada de los recursos, que ordenó la ley 1448, para que las personas inviertan el dinero, puede ser en adquisición de vivienda nueva o usada, en adquisición de predios rurales, en un proyecto productivo o en la educación superior para ellos o para sus hijos. Pero es una decisión de la persona que recibe el dinero si quiere ese acompañamiento o no. O sea, no es obligatorio y que si no invierte por ese lado, entonces no va a recibir la indemnización. No, la indemnización es un derecho que ellos tienen. Entonces se estudian los casos y de acuerdo al delito que se establezca, si es homicidio, desaparición forzada, entonces se determina que deben recibir los 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si es por desplazamiento, la Corte Constitucional el año pasado, en una sentencia de unificación muy importante, dijo que las personas que se regían por el decreto 1290, como lo mencionó ahora Gerardo, tienen derecho a recibir 27 salarios mínimos por grupo familiar. Y los que se rigen por la ley 1448 tienen derecho a recibir 17 salarios mínimos por grupo familiar también. Digamos que esto se explica también, Gerardo, en las asesorías que se realizan, pero ¿qué especificaciones tiene en este momento la ley precisamente para el pago de esta indemnización? ¿Hay algunas salvedades o algunos puntos claves para explicar? Pero antes les recuerdo 441-2100, que es nuestra línea telefónica. Ahora sí. Es importante que la gente también tenga claro, que los televidentes tengan claro y las personas interesadas en qué es el núcleo, para decirlo de alguna manera, el núcleo familiar básico. Es compañero o compañera permanente, esposo o esposa, e hijos, los que tienen derecho a esa reparación económica que da el Estado. Cuando existe compañera permanente y no existen hijos, entonces pueden acceder los padres. Cuando no existe compañera permanente pero existan los hijos, pues serían los hijos los que pueden acceder. En ese orden hereditario hasta los abuelos, a falta de padres, hijos o compañera o compañero permanente. ¿Y hermanos? Esas son las personas. Los hermanos no los incluyó la ley 1448, no. Antes en el decreto 1290, que era lo que llamábamos de acción social, estaba incluido los hermanos, los familiares. Esta nueva ley no cobijó a los hermanos en la parte de la reparación administrativa. Lo pregunto también porque muchas personas nos llaman por hechos victimizantes de sus hermanos. Es una pregunta constante y frecuente, porque además ya venía ese tipo de reparación cuando estaba el decreto 1290, que se incluía a los hermanos a falta del resto de la familia. Exacto. Bueno, tenemos a Fausto en la línea. Fausto, muy buenas tardes. ¿Qué inquietud tiene a esta hora? Muy buenas tardes, niña. Sí, señor. ¿Qué inquietud tiene a esta hora? Vea, lo que pasa es que yo en el 2010 declaré un hermano que me mataron. Y resulta que hasta el momento yo no he recibido respuestas de nada. De esta situación, y no sé en qué va el proceso. Sí, el señor Fausto me
¿Me escucha, por favor? ¿En qué época sucedió el hecho del homicidio del hermano? ¿Qué año aproximadamente? ¿Aló? Sí, Fausto, le preguntábamos que en qué época ocurrieron los hechos. En el noviembre de 1991. Bueno, están en la parte del periodo que corresponde. Yo quiero, sin embargo, recordar, como lo ha dicho la doctora Marta, es para hechos ocasionados por el conflicto. No estoy diciendo que sea el caso del señor Fausto, no es para hechos de discusiones de familia, no es para hechos de delincuencia común, de temas de narcotráfico, eso queda excluido. Hechos ocasionados, podríamos decir en forma general, por guerrillas, autodefensa, paramilitares, los propios agentes del Estado, que han ocasionado también víctimas, pero bueno, caracterizado de esa manera. Hay que recordar que es a partir de 1985, hechos ocurridos a partir de 1985. Sobre el caso en particular del señor Fausto, nos informan internamente que el caso de él no ha sido reconocido, que debe presentar la reposición, debe acercarse a una de las oficinas que tiene aquí la unidad de víctimas en la ciudad de la alcaldía también, y allí ser asesorado para hacer, si es del caso, presentar una reposición para que se tenga en cuenta los nuevos argumentos, para saber si se incluye como víctima o no del conflicto armado. Bueno, hay unos gráficos que tenemos disponibles para nuestros televidentes. A don Fausto le pueden ser de mucha facilidad porque ahí tenemos las direcciones a donde puede acceder, y en caso de que se presenten citas o solicitudes por el decreto 1290, ahí está donde pueden solicitar las citas. Gerardo, ¿me querías decir algo? Yo quería decir que toda esa asesoría es de manera gratuita. Sí. La presta el Estado, la presta la unidad, la presta la Alcaldía de Medellín y la prestan algunas instituciones como la Fundación Forjando Futuros de manera gratuita. Puede acercarse a cualquiera de estas entidades para que lo asesoren, ayudándole a redactar, si es del caso, la reposición. Bueno, la Personería Municipal también lo pueden asesorar con esos recursos. Defensoría la Defensoría del Pueblo también. Bueno, mientras ustedes nos van respondiendo las siguientes preguntas, ahí están precisamente estas direcciones y teléfonos a donde pueden acceder para solicitar información u orientación más precisa sobre los casos de que sean víctimas las personas que nos estén viendo en este momento. Para terminar rápidamente, por ejemplo, ¿cómo se determina la repartición de la indemnización en los grupos familiares? ¿Quiénes tendrían prioridad o no en estos casos? Mira, como la mayoría de las personas son víctimas de desplazamiento forzado, voy a empezar por ahí. En el desplazamiento forzado se reparte por partes iguales. Sí, son 17 salarios mínimos legales y hay 5 personas, se divide entre 5 esos 17 salarios mínimos. Pero para los otros se reparte como Gerardo empezó a explicarlo. Si hay un cónyuge, compañero o compañera permanente aún del mismo sexo e hijos, se reparte 50% para el cónyuge o compañera permanente y 50% para los hijos en partes iguales. Bueno, yo voy a dejar ahí el tema pendiente porque tenemos a Luz Estela en la línea. Luz Estela, muy buenas tardes. ¿Qué inquietud tiene a esta hora? Buenas tardes, gracias. Mira, lo que pasa es que yo ya hace varios días yo llevé mi documentación a la personería. En febrero vinieron acá una unidad de Medellín y me miraron pues todos los documentos y me dijeron que yo ya estaba lista, que solamente esperaba pues a que ellos me llamaran, ¿sí? Y ya estos días fui donde la personera y estuvimos mirando pues y aparece pues como si nunca hubiera llevado papeles. Mandamos un derecho de petición allá a Medellín y no, pues eso fue el 12 de abril y esta es la hora que a mí no me han dado respuesta. Yo quisiera saber pues cómo va eso. Gracias. Internamente me están informando acá que la señora Luz Estela no ha sido incluida, o sea, su documentación aparece, pero la valoración del caso que hicieron no la incluyeron como víctima del conflicto armado. Por lo tanto, la misma circunstancia, debe acercarse, aclarar la declaración inicial que dio o hacerla más extensa o si faltaron algunos detalles de esa declaración y que lo asesore algún abogado de la unidad, de la alcaldía, de la personería, de la defensoría o nosotros mismos como fundación a disposición para ayudar a redactarle la reposición para que la incluyan, realmente para que la incluyan como víctima si es del caso, si amerita y si corresponde a la ley 1448. Aquí tengo el teléfono, Fundación Forjando Futuros, 414-3572, rápidamente
Rápidamente, ¿quieres agregar algo? Se nos termina el tiempo. No, está muy bien. Ella tiene que interponer un recurso porque ya la unidad tiene la documentación, perfecto, ya hizo la valoración y dijo que no era víctima del conflicto armado. Bueno, así llegamos entonces al final de este espacio. Marta Cecilia González, profesional en reparaciones individuales de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, y Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Así llegamos al final. La próxima semana, miércoles y jueves, nuevamente este espacio. Sigan con la programación de Telemedellín. Aquí te ves feliz tarde. Gracias.